Buenas tardes, mi gente. Aquí voy a hacer una pequeña intervención, es un monólogo al cual voy a titular que los analfabetos políticos no sean los causantes de una nueva dictadura en Cuba. ¿Por qué digo esto? Sencillo. Que no sean los analfabetos políticos los causantes de una nueva dictadura en Cuba, porque la mayoría de las veces los movimientos populares que han llevado personas como el caso actual que tenemos en Cuba hace 60 años han sido un fiasco, han sido un fracaso total. El caso que me trae la idea es sobre la reciente visita que hizo Eliezer Ávila, Sicilia, a la frontera. Allí fue aclamado de mi presidente. Y ahí es donde yo quiero enseñar al pueblo, a los analfabetos políticos que no saben lo que están haciendo. Si Eliezer Ávila quiere ser presidente, bien, cuando llegue el momento, después de la transición, cuando ya se hayan inscrito los movimientos y grupos opositores, grupos, partidos políticos y todo, se podría postular a la presidencia y si resulta el mayor elegido, Eliezer puede ser el presidente. Pero no podemos llamar de presidente a una persona simple y llanamente porque esté liderando un grupo opositor X o un partido político X, porque ese no es el presidente. El presidente no lo elige un grupo. El presidente no lo elige un grupo porque me guste este líder o por X motivo. Eso fue lo que pasó con Fidel Castro. El presidente lo elige el pueblo en elecciones libres y pluripartidistas. Y en el caso de Cuba, las elecciones libres y pluripartidistas tienen que ser supervisadas por organismos internacionales. ¿Por qué digo esto? Bien. No es la primera vez que alguien va a oír decir que Cuba no, que en Cuba que lo que hace falta es un líder. En Cuba no hace falta ningún líder. No hace falta ningún líder. Porque de los líderes salen los tiranos. Ya vieron el liderazgo de Batista, ya vieron el liderazgo de Fidel Castro. No hace falta ningún líder. Hay un gobierno constitucional legítimo de Cuba que está radicado aquí en Miami, en el exilio. Y ese gobierno es por la Constitución de 1940, que es la que tenemos vigente, no es. Todos sabemos que todo lo demás que hay es un fraude. No quiero tocar ese tema ahora porque no es de ese tema del que voy a hablar, pero ya lo he hablado en otros videos. Y el gobierno constitucional está conformado por todos los cargos que lleva un gobierno. Y ese gobierno constitucional es un gobierno interino que en el momento que la dictadura caiga, ese sería el gobierno que asumiría el poder temporalmente por un tiempo indefinido hasta que se resuelvan todo lo que hay que hacer, resolver la transición a la democracia, reinscribir los partidos políticos, los movimientos políticos y todo, preparar las condiciones para entonces convocar a elecciones libres y que el pueblo elija a su gobernante. El gobierno constitucional del exilio sería el gobierno de transición, el gobierno que nos ayudaría
a llegar al gobierno democrático que nosotros necesitamos. El oponerse a ese gobierno constitucional, que es el que manda la Constitución de 1940, es simple y llanamente estar de acuerdo a que venga otro caudillo y monte otra dictadura. Hoy por hoy, la mayoría de los que están liderando grupos y principalmente el que más se enfoca en el asunto ese de querer ser presidente es Eliezer Ávila. Cualquiera puede ser presidente, señores. Cualquiera puede ser presidente, siempre y cuando el pueblo sea el que lo elija. Pero no un grupo del pueblo. Un grupo del pueblo, elegir un presidente, sobre todo los cubanos, no. No. Porque eso fue lo que hizo en 1959 el grupo que seguía a Fidel Castro. Y mira que lo que han hecho, que no han robado la república. 60 años con la república secuestrada. Y un gobierno ilegítimo y usurpador en el poder. Y querer un caudillo ahora, un líder ahora que salga de la oposición a liderar un movimiento para derrocar a los Castro y instaurar otro gobierno en el poder, eso es inconstitucional y es quitar una dictadura para poner a otra. Por eso yo digo que los analfabetos políticos no sean que vuelvan a imponernos a los cubanos otra dictadura por otro periodo de 60 años. Y otra cosa que quiero aclarar al pueblo cubano es que la Constitución de 1940, que es la única constitución que está vigente para los cubanos, yo les voy a explicar el por qué la Constitución de 1940 está vigente para los cubanos. La Constitución de 1940, Batista la suprimió en 1952, cuando dio el golpe de Estado a Carlos Prío Socarrás. Y de ahí empezó a gobernar por decreto. Eso él lo hizo hasta el año 59. En el año 59, cuando esto que llaman esa cosa que llaman revolución llegó al poder, las promesas que ellos habían hecho, que están plasmadas en la historia Mazolverá y en el manifiesto de la Sierra Maestra, ellos manifestaban de que la revolución era para restituir el curso democrático a la nación y traer de vuelta la Constitución de 1940 que Batista la había suprimido. Pero cuando llegaron al poder, lo primero que tenía que hacer la revolución no lo hizo, que era buscar al presidente constitucional que Batista había derrocado, Carlos Prío Socarrás. Según la Constitución, ese era el presidente de la República, elegido por el pueblo, legítimamente. Entonces, Fidel Castro y su revolución tenían que haber buscado a Carlos Prío Socarrás y ponerlo ahí. Y que Carlos Prío Socarrás restaurara la Constitución de 1940 y Cuba seguía su curso democrático. Pero no, Fidel no hizo eso. Fidel, en vez de buscar a Carlos Prío Socarrás o a un magistrado de la Corte Suprema, en el caso de que no estuviera en Cuba, pero Prío sí estaba en Cuba, pero en el caso de que no estuviera, hubiera buscado un magistrado de la Corte Suprema. No estaba, no buscó magistrado de Corte Suprema. Y Prío Socarrás estaba en Cuba. ¿Qué hizo Fidel? Buscó un magistrado de la Corte de Santiago de Cuba, Manuel Urrutia Lleó, y lo puso de presidente. Y se autonombró él primer ministro del gobierno revolucionario. Ya de ahí no se tocó más el tema de restaurar la Constitución ni el tema de restaurar el curso democrático de la República. No se habló más de eso hasta el año 1975, cuando empezaron con los trámites para hacer un referendo constitucional que terminó con la puesta en vigor de una constitución fraudulenta que le llamaron la Constitución Socialista de 1976, que entró en vigor el 2 de diciembre de 1976. ¿Por qué es una constitución fraudulenta? Bien, es una constitución fraudulenta porque para nombrar
una constitución sobre la constitución legítima de la nación, tiene que hacerse una asamblea constituyente representada por todos los sectores políticos, sociales, ideológicos de la sociedad, como se hizo en 1940 para actualizar la de 1901. Porque la constitución de 1940 no es una constitución nueva que impusieron sobre la de 1901, y la asamblea constituyente podía haberlo hecho porque era una asamblea constituyente representada por todos los sectores de la sociedad. Allí habían comunistas, allí habían anticomunistas, allí habían de todos los sectores, de toda la clase social. Pero bien, volviendo al caso de la del 76, igual que ahora de la de 2019, la asamblea constituyente está conformada por el Partido Comunista de Cuba. Netamente miembros del Partido Comunista de Cuba. No hay más partido, y se autoproclama al Partido Comunista de Cuba fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Eso es un fraude y una usurpación de poderes públicos. Eso en ningún momento está representado en la constituyente que hizo esa constitución. Está representado todo el pueblo de Cuba. No estaba representado, estaban representados por la parte comunista de la sociedad cubana. Los demás no tuvieron voz ni voto hoy. Y lo mismo se hizo ahora en 2019. Una constitución comunista dirigida y orquestada por el Partido Comunista de Cuba, donde no hay ningún miembro de la sociedad que no sea de otra ideología. Todos tienen que ser comunistas. Entonces todos esos comunistas fueron los que conformaron ese Partido Comunista y son los que conforman esa constitución y como tal la constitución, la asamblea constituyente y como tal la constitución. Ese es el motivo por el cual esa constitución es un fraude y es usurpadora de poderes públicos, como lo es el gobierno que está en el poder, que es un gobierno usurpador, que jamás ha ido a unas elecciones libres, no reconoce otros grupos opositores, ni otros ideales, ni otras religiones, no reconoce nada, solo reconoce el Partido Comunista de Cuba y lo sigue poniendo como fuerza superior de la sociedad y del Estado. No obstante a eso, ahora le atribuyen que el Partido Comunista no puede recibir directrices de la Constitución. Que la Constitución no le puede dictar directrices al Partido Comunista de Cuba. Que quien le dicta eso quiere decir que quien le dicta las directrices a la Constitución es el Partido Comunista de Cuba. Dejando Cuba de ser una república para convertirse en un partido político. Y eso es lo que es. Y que ese mamotreto que presentan como Constitución, simple y llanamente son los estatutos del Partido Comunista de Cuba. Porque ellos son ese partido el que dicta lo que tienen que hacer el país, no es la Constitución. Entonces, es ilegítimo y es ilegal. Y mis hermanos, para que dejen un poquito el analfabetismo ese político que tienen en la cabeza y para que reconozcan cuál es la realidad del panorama cubano, el cubano no puede reconocer de ningún modo ese gobierno ilegítimo y usurpador que por medio del adoctrinamiento y la maraña ideológica durante 60 años, desde niño que empezamos en la escuela preescolar hasta sexto grado, séptimo, octavo, noveno, el grado que haya llegado cada cual, nos han ido embutiendo eso ahí, metiéndonoslo ahí como un paquete, como una grabación para que nosotros pensemos que es la ideología correcta, cuando ellos están en un fraude. ¿Por qué? Porque el único presidente electo por el pueblo, el único presidente constitucional legítimo de Cuba, era Carlos Prío Socarrás. Y después de ahí es el gobierno de transición que está en el exilio, que es el que viene a partir de Carlos Prío Socarrás, sucediéndose cada uno según la Corte Suprema y el magistrado más viejo de la Corte, hasta el que hoy tenemos, que el presidente constitucional de la Corte Suprema de transición se llama Julio Garcerán de Val, no se llama Miguel Díaz-Canel. Y Miguel Díaz-Canel no es un presidente constitucional de Cuba. Miguel Díaz-Canel es un presidente puesto a dedo.
Y mañana, si sale Díaz Canel o sale otro que pongan ellos a dedo, no lo puso el pueblo, se pusieron ellos y se siguen poniendo ellos. Eso es ilegítimo, eso es inconstitucional, eso es ilegal, eso es un fraude que el pueblo no puede aceptar y el pueblo no puede reconocer, como yo no reconozco ni al Partido Comunista, ni a Miguel Díaz Canel, ni a ningún miembro de ese partido como presidente de la República de Cuba. Tengan buenas tardes.